Bien, estamos aquí en nuestro segundo programa. Como ustedes saben, y ya les comentamos la vez anterior, estamos saliendo por la red social YouTube. El canal se llama Contratapas, que es el nombre de nuestro programa, y que, como siempre, aborda todo tipo de temas referidos a la literatura, a los tópicos literarios. Lo hacemos entre Graciela Espadaro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto Bien. otra vez por acá. Bueno, y quien les habla, Héctor Gurri. Hay una consigna que sigue siendo la misma porque vamos a seguir tratando el tema de los escritores que han escrito sobre la locura o bien aquellos que, bueno, Que la han padecido. han padecido. Eso está mejor dicho, ¿no? Que la han padecido. Nosotros le vamos a mandar un flyer con los links correspondientes, pero siempre va a ser el mismo, así que ténganlo presente, salvo el link del programa, que es otro. Pero si ustedes quieren acceder al programa a través del canal, también lo pueden hacer porque está subido al canal. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este programa es ir dando cuenta de los mensajes que hemos recibido, que son bastantes mensajes de, por supuesto, de felicitaciones y de alegría porque estamos nuevamente en el aire. Bueno, acá tenemos a Héctor Lontrato, que nos dice felicitaciones, muy buen programa, ameno y con información, felicitaciones. También nos escribe Iris Ángela, esto te lo manda vos porque lo tomé de tu Facebook. Hola Graciela, gracias por compartir esta linda noticia. Lo que me queda claro es el día, la hora y fecha de comienzo del programa, pero ya se lo vamos a decir No, no, cuando ya se lo estaré. aclaré. No te Ah, ya preocupes se que lo ya se lo aclaraste. aclaré. Eh, bueno, y felicitaciones a vos, Graciela, y a mí. Otro de los mensajes que recibí que es muy interesante, que es de Hernán Sassi. Hernán Sassi es un historiador, una personalidad muy interesante, docente de la Universidad de Avellaneda. Me dice, felicitaciones, querido. Quiroga, Wolf, Pizarnik, qué maravilla. Un fuerte abrazo y que viva la literatura. También recibimos a Graciela Díaz, felicitaciones, ya me suscribí. Mi sobrina, Inés Buensati, felicitaciones, éxitos. Marta Arrieta también nos dice éxitos. Silvia García, a quien le mando un saludo muy particular, nos dice muy bueno el programa. Marta Flores, que también estuvo con nosotros en algunos programas, nos dice genial, felicitaciones. Y también nos manda Graciela Bodica, dice gracias, Graciela y Héctor, lindo proyecto. Y hace referencia a la novela de Darcy Tortonese sobre Martín Thompson, que se presta para la consigna esta. Y recibimos también, bueno, justamente a raíz de hablar de los libros que Darcy Tortonese escribió, que son muy interesantes. Yo los he leído a los dos, uno sobre Martín Thompson y otro sobre los secretos de la Perichona, el trágico destino de Martín Thompson, que en mi opinión es de los dos libros el que aparece como más loco, digamos, o, o más complicado es el de Martín Thompson, que vuelve de Estados Unidos en un buque y muere en el trayecto, que era el marido de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Después Mariquita se casa con otro, en fin. Es muy interesante los dos libros, lo de Los secretos de la Perichona y La vida de Martín Thompson. No sé si vos tenés algún otro que Sí, comentar. quería comentar que Susana Rego nos mandó un mensaje y decía en él que estaba realmente, mejor dicho, gratamente sorprendida por el programa, porque le parecía un abordaje distinto de la literatura, más fresco y más fluido. Y por otro lado, también nos dejó un mensaje Graciela Díaz, donde nos felicita por el programa. Bueno, entonces continuando con estos temas y para no dar más vueltas, te cedo la palabra para que nos hables de Edgar Allan Poe. Bueno, te cuento y les cuento que
la vida de este autor estadounidense, que fue considerado, y es aún considerado, ¿no es cierto?, por muchos, como el padre de los cuentos de terror, está plagada de momentos dramáticos. Aún no se conoce qué enfermedad padecía. Algunos expertos indican que podría ser un trastorno bipolar. Otros creen que era epilepsia. Pero la realidad es que aún no está claro. Como tampoco está claro hoy en día ni siquiera la causa de su muerte. A lo largo de su vida recurrió en numerosas ocasiones a los excesos, las drogas, el alcohol, y existen varias teorías que sostienen que murió a causa de una sobredosis tras ser ingresado en un psiquiátrico por ser hallado en la calle vestido con ropa que no era de su propiedad. Sin embargo, otros opinan que esto no es del todo cierto, ya que también se especula muy firmemente con la idea de que pudo ser un suicidio. Mirá vos sabés que yo tengo algo curioso, curioso siempre, que es una cosa que podemos tratar en algún momento con los escritores que se casan con jovencitas. Oh, tendríamos tela para rato. Muy bueno. Vamos a tratarlo en el siguiente encuentro. Porque Virginia Clem, que fue la primera esposa, la esposa de Poe, tenía 13 años de edad cuando se casó. Era la prima. La prima, exactamente. Sí. Pero 13 años, ¿no? Eh, Sí, 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 realmente hoy estaría muy mal visto una relación de ese tipo. y nosotros que Eh, somos de Avellaneda, después le voy a contar entonces en el próximo programa la vida de Eduardo Wilde, que también tiene que ver con esto. bueno, te cuento una cosa más de Poe. Eh, hay una cuestión con el poema del Cuervo, Sí, que él lo escribe justamente cuando lo escribe y al poco tiempo fallece su esposa. Entonces él después da una serie de máximas acerca de cómo se escribe un poema, toma como ejemplo el cuervo y lo hace de una forma que lo disecciona el poema, lo racionaliza totalmente. mirá vos, Pero, lo que no dice que cuando él escribió el poema, él ya sabía que su esposa estaba enferma. mirá vos. Vos sabés que hablando del cuervo, no del cuervo en particular, sino de la poesía, Poe le concedía una importancia extraordinaria al tema de la rima, ¿no? Él decía que sentía una suerte de placer matemático y musical que el espíritu recibe de la rima. Y bueno, el cuervo está rimado si uno lo lee en inglés, ¿no? Como hay Sí, traducciones, obviamente la traducción se hace difícil, pierde lógico. la rima, pero el cuervo es un ejemplo de eso también, ¿no? Bueno, ¿y vos a quién tenés para contarnos su nivel de locura? Bueno, a ver, te voy a contar, a ver con quién estoy yo prendido, porque ya me estaba olvidando de quién era el próximo. El mío próximo es el conde de Lutremont, que en realidad se llamaba Isidoro Ducas, que había nacido en Uruguay en 1800, a ver qué le digo, 1846 y murió en 1870. Tenía 24 años cuando murió. Y lo más curioso es que este Es libro, jovencito. bueno, tenía muchos conflictos. La madre muere cuando él tenía 2 años y lo conflictuó muchísimo. Eh, Escribió este libro, Los Cantos del Mal Dolor, que es el libro principal. Creo que es el libro que le da inicio a lo que fue el surrealismo posteriormente, ¿no? Que después Breton le dio forma con un manifiesto. Digamos que el Canto del Mal Dolor anticipa un poco esa cuestión y hay un dicho famoso, ¿no? Que dice lo siguiente, que tiene que ver un poco con esto del surrealismo y que seguramente lo habrán escuchado en algún momento,
que decía que no hay belleza más grande como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas, ¿no? Eh, es interesante porque si uno se hace la figura, la mesa de disección, el paraguas, y lo primero que se le viene a la mente, a mí, ¿no? No sé, a otros, son las pinturas de Dalí, ¿no? Donde aparecen cosas muy extrañas, ¿no? Relojes Todo muy doblados, desordenado, ¿no? todo desordenado, etcétera, etcétera. Eh, bueno, los cantos de Maldoror son 6 cantos y seguir el libro no tiene una historia que se va contando, es una suma de cuestiones realmente surrealistas en las que aparece y que yo, vamos a ver si te encuentro por acá el libro, porque yo me lo había preparado, aquí están los cantos de mal dolor, podría leerles alguna pequeña oración. Dice en algún momento, una vez que salgamos de esa vida pasajera, quiero que estemos abrazados durante toda la eternidad, no formar más que un solo ser, mi boca pegada a la tuya, incluso de esta manera. Mi expresión no será total, entonces tú me agarrarás sin detenerte, lo harás con los dientes y con las uñas a la vez. Yo me dejaría hacer y ambos sufriremos. Yo al ser desgarrado y tú al desgarrarme, mi boca fusionada en la tuya. Bien, este tipo es una especie de prosa poética. Bueno, te cuento que hay autores surrealistas que califican a la obra del Conde de Lautremont como un texto que sobrepasó la locura. Sí, sí, bueno, eso es lo que se dice. Evidentemente, Isidoro Ducas no estaba en sus reales, como se dice normalmente, y escribió esto, pero lo escribió a los 22 años y se murió a los 24, o sea que su vida fue muy breve, pero anticipó lo que después André Breton, que también estaba bastante loco, porque era amigo de Paul Eluard, se afilian al Partido Comunista, luego se van, se pelean entre ellos. André Breton vivía peleándose con todo el mundo por el tema del surrealismo, porque de pronto decía que esto no es surrealismo, en fin, esas Claro, cosas que se se... atribuía, digamos, la autoridad para seleccionar. Exactamente. Pero también es interesante porque vos recién estabas hablando sobre Poe, y el conde de Lautremont, Isidore Lucas, según dicen, se basó mucho en la lectura de Poe y de Baudelaire, que son de alguna manera Bueno, contemporáneos, Baudelaire es uno de los malditos, de de los los poetas poetas malditos, ¿no? malditos. Que vivió entre 1821 y 1867. Eh, Fíjate que nace en 1846, ¿no? O sea que más o menos es aproximadamente contemporáneo. Y Poe nace en 1809 y muere en 1849, o sea que ya estaba casi toda su obra escrita en ese momento. Así que parece ser que leía mucho a Poe y a Baudelaire, y en ese sentido es que aparece el conde, los cantos del mal dolor. Es así, ¿no? No estoy pronunciándolo mal, así se llama, los cantos del mal dolor. No sé por qué le Mm. puso ese nombre, pero bueno, así es la cosa. Bueno, yo te voy a hablar y les voy a hablar de Franz Kafka. Es un referente de la literatura universal. Su compromiso con la escritura era tan grande que llegó a confesar que algunas de sus obras, como El Juicio, escucha esto, las escribió en 8 horas. El No se puede creer. proceso, El Juicio, sí, en 8 horas. Nah, deliraba mientras escribía, sí me ¿no es imagino, cierto? porque es El bastante carácter de, denso. sí, por eso, el carácter de Kafka era complejo. Sufría ansiedad social y depresión, las dos cosas. Tenía una relación tormentosa con los miembros de su familia. Al parecer, padecía unos celos insufribles hacia sus hermanos, a quien les deseó la muerte. Y fíjate vos lo que pasa.
Lamentablemente, dos de ellos murieron de forma natural más tarde, y Franz no fue capaz de superar la culpa. También tuvo una relación tensa con su padre, algo que se ve reflejado en su obra de manera constante. Siempre se mostró inseguro ante su obra. Por eso pidió a su mejor amigo y a su entonces mujer que eliminaran todos sus escritos tras su muerte. Sin embargo, su amigo no le hizo caso y supervisó la publicación de gran parte de su obra y de sus documentos. Entre ellos se encontraban sus diarios, donde mencionaba el infierno y el desamparo que le daba la soledad. Vos Su sabés que, mujer, en sí, cambio, obedeció sus indicaciones, al menos en parte. Conservó algunos hasta que la Gestapo registró su casa en 1933 y aún hoy en día se buscan esos escritos. A vos mí sabés de Kafka me impresionó mucho la metamorfosis. pero ¿sabés qué? Justamente de eso quería hablar, que una vez estábamos en la universidad y empezamos a discutir sobre qué bicho era, ¿no? Porque es muy extraña la forma en que lo describe, eh, anda por las paredes, en fin, eh, puede ser una oruga, tenía patas, puede ser una cucaracha, en fin, esa era la discusión principal en una clase de la materia, ¿no? Y en el proceso, bueno, a mí me parecía, realmente me volvía loco el tipo andando por los pasillos, iba por un pasillo, iba por otro. El tema de la burocracia, ¿no? Bien entendida, ¿no? Y el proceso no se sabe por qué lo procesan. Terminan matándolo, Sí. lo mandan No conté, no conté, no conté. no cuento. Pero no se sabe qué es lo que hizo, ¿no? Está tratando de averiguar, Bueno, eso sí lo podés decir, no se sabe lo que hizo, no se pero sabe lo no que... conté cómo termina. Bueno, pero todo el mundo ya lo sabe. Siempre haces lo mismo. Bueno, me sale así, qué sé yo. Y bueno, así es la vida. Bueno, seguimos entonces con otro loco. Sí, dale Este es nomás. un loco nacional, un loco argentino. Eh, Se llama Jacobo Fishman, ¿no? El tipo este, eh, en un determinado momento de su vida, se interna en el hospital psiquiátrico en el Borda, y se queda ahí viviendo hasta que se muere. Se interna porque, bueno, su vida era tremendamente, se hacía mucho problema, es decir, era conflictivo, ¿no? Eh, Mientras se desempeñaba como periodista, es detenido por la policía, maltratado, eh, por vejámenes, lo condujeron a Villa Devoto, y de ahí lo mandan al Borda. La primera vez que entra al Borda, después sale, pero en un determinado momento de su vida, decide, él por sus propios medios, ir al Borda y internarse y no salir más, ¿no? Y vive ahí como ya habíamos dicho, ¿no? 28 años en este hospital psiquiátrico, que antes no se llamaba Borda, no recuerdo bien cómo, creo que se llamaba Hospicio de las Mercedes en aquel tiempo. Eh, Creo que hay uno de los poemas. Mirá vos qué cosa curiosa también que iba a decir. Nace en Moldavia, ¿no? Él nació en Moldavia y viajan para Buenos Aires con su familia. Pero lo curioso es que mi papá también nació en Moldavia, digamos, lo que es hoy Ah, Moldavia. Sí, me llamó la atención eso. Eh, bueno, además de ser judío, se convierte a la religión católica, es decir, se hace católico, ¿no? Eh, y bueno, eso también me emparenta un poco porque mi hermana también se hizo cristiana en un momento de su vida, ¿no? Eh, bueno, tocaba el violín, en sus primeros años viajaba por todos lados tocando el violín y ahí ya no absorbiendo, tenés coincidencias con Figman. no, para nada. Y era muy misticista, anduvo por Brasil, etcétera, etcétera. Eh, Hay un poema eh,
creo que es uno de los más interesantes que yo tengo acá, el libro, miralo, ya que estamos no, no lo tengo acá, pero que se llama Molino, que está en uno de sus grandes libros, que es, creo que se llama Molino Rojo, y el poema Molino es realmente maravilloso. Escribía muy, muy bien, se hizo de un lugar dentro de lo que fue el ambiente intelectual de aquella época, ¿no? No, no di muy bien cuándo había nacido, pero nació en 1898 y murió en 1970, y bueno, ahí estuvo, viviendo. Contemporáneo de Borges, totalmente. Claro, contemporáneo de Borges, sí, sí, sí. Aunque me parece que este hombre era un poco solitario, no se daba mucho con la gente en general, ¿no? Más bien era un hombre solitario. Y por eso nadie se hace famoso por ser solitario ni por ser loco. La gente se hace famosa por lo que escribe, ¿no? En general. Pero bueno, justamente Bueno, pero a veces influye en la propaganda, por lo menos hoy por hoy con las redes sociales es así. sí, está lleno de locos que no son poetas, digamos. Sí, ya lo creo. Sí. Así que bueno, este es mi otro loco no sé si llamarlo loco o asumido como loco, y pintaba en el hospital, pintaba mucho también, y bueno, y escribía. Y eso era él, vivía en el hospital, parece que ahí se sentiría contenido, supongo yo, ¿no? Es una cosa que yo me imagino. Mm. Bien, Bueno, yo voy a hablar de un escritor que me gusta realmente mucho, que siempre te lo recomiendo y todavía no logré que lo leas, no, sí, señora, lo ni que leí, vieses. el hombre en el castillo. Yo no sabía que lo había leído, no me acuerdo nada, pero lo leí, porque lo leí hace Bueno, mucho tiempo. Lo tengo el libro, porque cuando se me mojó la librería por la famosa lluvia, afortunadamente ese libro se salvó. bueno, estoy hablando de Philip K. Dick. Es quizás el más visionario escritor del siglo pasado. Sus obras se encuentran, entre sus obras se encuentran los clásicos de ficción más adaptados en la historia del cine reciente. Películas como Blade Runner, que primero protagonizó Harrison Ford y la segunda versión, la reciente, Ryan Gosling. The Minority Report, que la protagoniza Tom Cruise, y Total Recall. Son solo tres de las historias adaptadas de sus novelas y cuentos que escribió, porque también de los cuentos se han hecho películas. Cuando era adolescente, Dick sufría de vértigo. A medida que crecía, empezaron a aparecer síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones visuales y auditivas. Muchos personajes de él tienen alucinaciones visuales y auditivas. Entonces fue hospitalizado, pero de alguna manera se las ingenió para, hospitalizado y todo, seguir escribiendo. De hecho, escribió una novela llamada Sibaini, la cual describe la búsqueda teológica de Amacavalio, Fat, que tras ser alcanzado por un rayo láser rosa, el cual identificaba como una fuente de conocimiento, bueno, después empiezan a suceder todos acontecimientos después de haber sido alcanzado por ese rayo. No cuento, pero muy interesante. Este láser rosa había sido nombrado por Dick en alguna ocasión, diciendo que lo transmitía directamente a su conciencia. Mirá Dick vos. estaba muy, muy, muy alterado realmente, Vos sabés pero que la yo ciencia tengo, ficción a veces necesita de alguien alterado. bueno, el hombre en el castillo, que ahora tomé conciencia del libro, es esta situación en la cual eh, los alemanes ganan la guerra, digamos, ¿no? O sea, en vez de ganar Sí, sí.
el eje gana la guerra y bueno, genera como una especie de universo alternativo, ¿no? Y lo comparan con un cuento que vos seguramente conocés y que habrás leído, que es El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Hacen una Sí. comparación, bueno, no sé si es muy lejana, si esa comparación tiene sentido, si efectivamente, pero de alguna manera son mundos paralelos. Es decir, si yo en una cantidad de senderos posibles tomo una, quiere decir que hay otras que existen, pero que yo no las conozco o no las veo, ¿no? Y también Ahora se arriba a esa idea, por ejemplo, con los personajes del Hombre Araña, con el famoso multiverso. O sea, ya no sí, hay un universo paralelo, es multiverso, claro, múltiples claro. universos. Sí, sí. Claro, y se tiene que ver con la física cuántica, porque la física cuántica, eh, las partículas, cuando pasan por el acelerador de partículas y se dividen, nunca se dividen de la misma manera. Y se supone que cada una de las maneras en que se divide esa partícula son universos paralelos, son otros paralelos, y una densidad de universos grande, digamos, aparentemente muy grande. Eso es lo que hace que no se puedan juntar la física cuántica con la ley de la relatividad, que siempre están buscando una fórmula que agrupe ambas situaciones, pero no las pueden encontrar. Claro, Así que, quieren un enunciado único para la física y existen distintas físicas, la que se basa en la geometría euclidiana, la que se basa en la geometría proyectiva, que sería la de Einstein, y la cuántica que está en estudio. claro, claro, eso sí. Hay mucha gente que a veces se pasan los físicos años tratando de encontrar eso y vaya a saber, no lo encuentran. Bueno, sigo entonces yo con un próximo personaje, Charles Bukowski. Ah, Charles Bukowski, que nació en Alemania en 1920 y murió en Estados Unidos en el 1994, ¿no? Pero en general vivió toda su vida de escritor en Estados Unidos. Novelista, poeta, muchos lo llaman como a Baudelaire, poeta maldito, ¿no? Eh, sí, Comenzó a trabajar como cartero, fue cartero en Los Ángeles en el año 1950, entró al hospital y cuando salió del hospital en 1957 se casa con una escritora y poeta texana que se llamaba Bárbara Freire, pero se divorcian en el 59, o sea, duraron bastante poco. Bukowski publicó casi todos sus trabajos literarios en una única editorial que se llamaba Black Sparrow Press, y muere de leucemia. Pero este hombre, lo que dice la lápida dice, don't try, eh, no lo intentes, no lo intentes. no, no trates, ¿Qué es sí. lo que no hay que intentar? No sabemos. Y hay Ser una feliz, cosa, sí, probablemente, no lo por cómo intenten. categorizaba las Sí, cosas él. bueno, era alcohólico, tomaba drogas, en fin. Eh, Él decía que sin fumar y sin beber no se puede escribir, ¿no? Algo mal pasaba. El dicho es así, yo se los voy a leer textualmente. Ese es el problema de beber, pensaba, mientras me servía un trago. Si algo malo pasa, bebes para intentar olvidar. Si algo bueno pasa, bebes para celebrar. Y si nada pasa, bebes para hacer que algo pase. Y hay un poema que tiene él que es maravilloso. Se los cuento, búsquenlo, se llama Escuela Nocturna. Escuela Nocturna, donde lo mandan a hacer un curso porque lo agarraron borracho manejando, ¿no? Entonces, como lo agarraron, lo mandan a hacer un curso y 6 meses no puede manejar, qué sé yo. Y entonces, no voy a decir cómo termina, pero es un multiple choice. La maestra explica cosas y le da un multiple choice y cada uno responde una cosa más y termina con un dicho muy interesante que sugiero que lo pregunten, que lo husmeen. Escuela Nocturna, no dejen de leer ese poema, porque más que un poema es una prosa poética, más que un poema. Léanlo. Las frases de Bukowski son muy utilizadas
digamos, por otros autores o por la gente en general. Yo me voy a referir únicamente a una que me parece que tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Y él dijo esto: supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos. Así es. Bueno, Sí, seguimos por favor vos tenés a Silvia Plath ahí, ¿no? Que nos sí, queda poco Silvia Plath. tiempo y entonces vamos a tratar de ser breves, si podemos. Bueno, trataremos. A ver si hoy podemos terminar con los autores que habíamos seleccionado. No sé, pero Te quedan, trataremos. Igual nos queda entonces para el próximo programa a mí los ya que no se me queda más casaron con ninguno, pero puedo jovencitas. encontrar un montón. No, Eh, no, los que se casaron con jovencitas vamos a ah, buscar. ese vamos a seguir con eso. Sí, bueno, Silvia Plath. Esta autora solo publicó un libro de poesía y una novela en vida, con el seudónimo de Victoria Lucas. La novela, llamada La campana de cristal, ahí la está mostrando, subila, subila, esta es Tulipanes, y seguí, subila, Tulipanes es el título Tulipanes y de... otros poemas, este es el libro de poemas. Yo estoy hablando de la novela. Fue publicada en el mismo año en el que se suicidó, abriendo el gas e inhalando monóxido de carbono. La novela es una crónica literaria sobre la depresión nerviosa, el tratamiento del electroshoque, de un intento de suicidio anterior y de su supuesta, entre comillas, recuperación. Además, esta obra se consagró en los años 70 como un ícono feminista, pues también criticaba las opciones que tenían las mujeres de la época. Silvia padecía de trastorno afectivo bipolar, una enfermedad en la que el riesgo de suicidio es 30 veces más alto que en la población general. Ah, mira vos. Vos sabés que acá algo que rescaté de lo que decía es esta. Sí, dice, quiero el elogio del mundo, dinero y amor, y me pongo furiosa con cualquiera que tenga una trayectoria similar a la mía y me lleve la delantera. O sea, quería ser famosa. Y muere Querías. muy temprano, ¿no? Muy, muy, muy jovencita, ¿no? A los 30 años se suicida. Mm. Así que, bueno, Terrible. una vida terrible. Y dale con Hermann Hesse y terminamos. Así damos fin al programa y nos despedimos para la próxima. Nos despedimos bien, no como el otro día que nos No como el quedamos otro día, no todo como el otro. apurados. No. Hermann Hesse, ¿qué decir de Hermann Hesse? El famoso autor del Lobo Estepario o Siddhartha. Yo lo leí muchísimo en mi adolescencia. Se dice que Hermann Hesse es un autor de adolescentes. Tuvo numerosos conflictos con sus padres, lo que lo llevó a estar continuamente moviéndose entre instituciones. Más tarde, entre los años 1915 y 1919, entró en una etapa de depresión promovida por la muerte de su padre, la enfermedad de su hijo y una crisis esquizofrénica de su esposa. ¡Qué combo, eh! Entonces se llegó a plantear el sentido de la vida, teniendo ideas suicidas y un intento de cometerlo. Fue entonces cuando decidió acudir a terapia psicoanalista con el doctor Lang, discípulo de Jung, que también pasaría a ser su terapeuta años más tarde. En esa crisis, Hermann escribió Demián, hermoso, Sí. una obra en la que se refleja todo el desequilibrio interior y la búsqueda de la sanación, la cual para él vino de la mano de la publicación de esta novela, aunque de forma temporal. En definitiva, para ir cerrando, la creatividad y los trastornos mentales siempre han sido relacionados, aunque no haya conclusiones sobre si realmente la creatividad es mayor en esta población. Lo que es difícil de negar y asumir es que en relación a eso nos dejaron obras exquisitas. Bueno, muchas gracias, Graciela Espadaro, quien les habla Héctor Gurbit. Damos
Un saludo de despedida para la próxima edición de este programa que se llama Contratapas. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias.